Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de diciembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo, no la contrarréplica que tenemos entre lunes y jueves. Esta contrarréplica de los domingos, como bien sabéis los habituales, está destinada a tratar temas más de fondo y no tanto temas de la semana o incluso del día como hacemos habitualmente los lunes, martes, miércoles y jueves, que es cuando reservo la parte final del programa. Bueno, la parte final del programa, que es como un tercio, a veces incluso más, del programa dedicado a los contraescuchas, porque sin contraescuchas no habría contracrónica. Bien, la de hoy tengo temas algunos antiguos, pero todos, por supuesto, de actualidad y preparados para, ya listos, los tengo aquí en el escritorio para sacarlos, ir poniendo uno detrás de otro y que abran pie al debate, que siempre luego se sostiene en los comentarios, tanto en YouTube como en iVoox. Bien, si queréis participar en la contrarréplica en cualquiera de la semana, incluida por supuesto esta del domingo, no tenéis más que agarrar vuestro teléfono, abrir la aplicación WhatsApp y una vez dentro meter el siguiente número de teléfono, ya que estáis, metedlo en la agenda, el 690 82 7909 con el más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España, y una vez ahí pulsáis el microfonito que aparece ahí en la caja de texto y grabáis vuestro mensaje, que tiene que durar entre 1 y 3 minutos aproximadamente, y sobre todo, y esto es importantísimo, tiene que escucharse bien. Me lo enviáis. Si es un tema más del día, pues trataré de pasarlo entre semana, y si es un tema más de fondo, pues me lo reservaré para los domingos. Bien, pues dicho esto y recordado el teléfono, como hago todos los sábados y todos los domingos, pasamos ya de cabeza a la contrarréplica. Empezamos con Gonzalo, que pregunta por la ley de violencia de género española y, más que sobre ella, me pregunta concretamente por sus homólogas en otras partes de Europa. En primer lugar, felicitarte por tu trabajo. Haces un grandísimo trabajo y bueno, eres uno de los grandes descubrimientos para mí de este año. Un descubrimiento muy agradable porque, oye, gente libre como tú es la que hace falta y me alegro mucho. Me alegro mucho por ti. Buen trabajo. Y mi pregunta es concreta, es breve. Me gustaría saber, porque he estado mirando, si en países de nuestro entorno, en la Unión Europea y demás, tienen leyes similares a la nuestra en cuanto a la ley de violencia de género, la ley de 2004. Si hay similitudes, hay diferencias, si son más, pues, no sé, más duras en cuanto a sanciones, menos, no sé, me interesa esa parte porque no he podido ver información al respecto. Sí he podido ver que las tasas de homicidios, España no anda muy por encima, más bien yo creo que anda por la parte baja de la media de homicidios por este tipo de ley de violencia de género. En fin, bueno, también si me puedes confirmar esto y sobre todo eso me interesa mucho la parte de cómo funciona esta ley en otros países de nuestro entorno, en la Unión Europea. Tenía curiosidad porque no he podido verlo o no he podido constatarlo en ningún medio. Si sabías algo, pues te lo agradecería. Y oye, y nada más, oye, lo dicho, sin más, enhorabuena y siga así. Un abrazo. Pues mira, Gonzalo, no estoy yo muy puesto en este tema, pero por lo que sé, la ley integral contra la violencia de género española es la más dura de Europa, eso es indiscutible, y luego tiene, como bien sabemos, también tiene ciertos tintes de excepcionalidad, tanto en sus medidas como en la ley en sí misma. Solo hay un país, hasta donde yo sé, corregidme si me equivoco, que tiene algo parecido, no exactamente igual, pero parecido, que es Suecia. La tiene incluso desde antes que España. Suecia y España, de hecho, son los únicos países de Europa en los que existen leyes específicas para la violencia de género. En otros países lo que han hecho es meter artículos dentro del Código Penal. En el resto, de países de Europa, la violencia de género se considera en la mayor parte de ellos violencia en el ámbito del hogar, lo que denominábamos aquí hace unos años como violencia doméstica. Lo que hacen a lo sumo es meter una serie de agravantes, en el caso de que se trate, por ejemplo, de un feminicidio, y bueno, y como tal se juzga como violencia doméstica con esos agravantes. Es decir, que no hay nada, ni en Francia, ni en Alemania, ni en los Países Bajos, ni en Italia,
nada como lo que tenemos aquí. Bueno, esta semana que se está hablando de nuevo tanto sobre el caso de Juana Rivas, hace, no recuerdo, hará cosa de un par de años, Francesco Arcuri, el ex marido de Juana Rivas, decía que la suerte que tenía él era que era italiano y que pudo volverse a su país, porque si le hubiera tocado ser español lo hubiera pasado infinitamente peor. Así que creo que con esas declaraciones de Francesco Arcuri ya nos podemos hacer una idea. Lo que tenemos aquí es excepcional, es decir, aquí se vulnera sistemáticamente la presunción de inocencia de los varones, que una vez denunciados tienen que demostrar delante de un tribunal específico, los tribunales que hay en España solo para violencia de género, que tienen que demostrar que son inocentes, lo cual pues vulnera un derecho fundamental como es la presunción de inocencia. Lo nuestro, como te decía antes, tiene carácter de excepcionalidad y así se ha denunciado en algunos foros internacionales. En un país, curiosamente, como el nuestro, en el que hay muy poca violencia hacia las mujeres. Si lo comparamos, cualquier tipo de violencia nos parecerá siempre mucha, pero si lo hacemos de manera comparada con otros países por supuesto del mundo, eso por descontado, pero también de Europa. La tasa de mujeres asesinadas por su pareja, que eso es la violencia de género, en España es de las más bajas de Europa. Y ojo, no es que lo sea ahora, después de 15 años, desde que entró en vigor aquella ley, es que ya lo era antes de la aprobación de esta ley, allá por el año 2004. Han pasado 15 años, nada menos. Vamos, que en resumidas cuentas, que han retorcido la legislación para nada, porque el número de mujeres muertas a mano de sus parejas se mantiene estable, en torno a las 50 anuales, más o menos. En 2004, que fue el año en el que aprobaron la ley, fueron asesinadas en España 54 mujeres, y nos parecía muchísimo, y ojo, sigue siendo mucho, 54 asesinatos no dejan de ser 54 asesinatos. Claro que si lo ponemos en comparación con lo que sucede en otras partes del mundo de Europa, pues son pocos. Bien, esto es lo que sucedía en 2004, en 2019 fueron 55, y en 2020, es decir, el año pasado fueron 45. Como ves, no ha cambiado mucho la cosa, así que podemos afirmar, después de 15 años de aplicación, y es tiempo suficiente, son 3 lustros, que esa ley ha fracasado. No ha conseguido lo que pretendía, porque cuando se puso en marcha, recuerdo, esto se aprobó en el verano de 2004, acababa de llegar Zapatero al poder, y se aprobó además con el apoyo explícito de todos los grupos parlamentarios de la época. Y la idea era, vamos a acabar ya por fin, o a dejarla reducida a la mínima expresión, la violencia de género. Vamos, que no va a haber dentro de unos años apenas ninguna mujer muerta por a manos de su pareja después de que se aplique esta ley, porque va a ser tan dura que va a desincentivar de hacer una cosa así. Pues no lo ha conseguido. La idea de aminorar el número de víctimas a una costa de vulnerar la presunción de inocencia de la mitad de la población, pues no ha funcionado. Pero claro, os preguntaréis algunos por qué sigue en vigor. Porque entre medias, entre lo que se aprobó y el momento presente, 2021, pues se ha ido formando una inmensa estructura clientelar enchufada al presupuesto que mueve miles de millones de euros todos los años y que da de comer a muchísima gente. Claro, aquí la pregunta es quién va a ser el guapo o la guapa que desmonta todo esto ahora. Bien, seguimos con Rafa, que es de Sevilla y que pregunta por la financiación de la cultura. Mi consulta sería para saber tu opinión acerca de por qué el sector o los sectores culturales de nuestro país se empeñan en exigir al gobierno que subvencione y financie sus obras. Por ejemplo, ahora a raíz de la crisis del coronavirus y en vista de que teatros obviamente están vacíos o los cines, etcétera, pues amenazan con apagones culturales y cosas así en las redes. Cuando yo no estoy viendo a autónomos o a comerciantes amenazando con cerrar sus tiendas o comercios online, que imagino que al igual que el sector cultural también lo estarán pasando igual o peor de mal, ¿no? Es eso, es entender qué piensas tú y por qué hay sectores que consideran que son garantes o que merecen que el resto de la población les subvencione lo que hagan. Yo, que soy fiel seguidor de una economía privada, entiendo que si algo necesita ser subvencionado es que
directamente no gusta al público general, entonces quizá deberían plantearse hacer otras cosas diferentes que fueran rentables, ¿no? Que es lo que hace el resto de las empresas privadas. Aparte, me llama la atención que este tipo de sectores normalmente se empeñen en decidir ellos qué es y qué no es cultura, ¿no? Porque muchas veces asistimos a que están en contra de que se pueda considerar otras cosas que a ellos no les parece bien, como pueda ser la Semana Santa o los toros, como también parte de la cultura, y consideren que eso sí que no debe ser subvencionado. Desde mi punto de vista, nada debería ser subvencionado. Si algo no tiene seguidores, algo no le gusta a la gente y algo no tiene ingresos suficientes como para mantenerse, directamente debería replantearse su negocio o desaparecer. No sé, me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias, Fernando. Un saludo. Bueno, Rafa, la pregunta que te haces es fácil responderse, ¿no? Es conociendo al ser humano. Es más fácil pedir y que te den, es decir, alargar la mano y que pongan algo encima de la mano, que enfrentarte al mercado y que el mercado te rechace, que siempre cabe la posibilidad. La cultura, que a veces creo que no nos damos cuenta de lo que es. La cultura no deja de ser un servicio. Estos que dicen, no, la cultura es una mercancía. Pues sí, es una mercancía, un servicio en este caso, que se demanda y que por lo tanto se oferta. Si el mercado está formado por gente culta, pues ese mercado cultural será un mercado próspero y un mercado muy dinámico. Mira, en la zona de Madrid donde yo vivo hay mucha demanda cultural y hay muchísimas librerías especializadas, casi todas, hay teatros, hay museos, hay salas de exposiciones, un montón de conciertos. Vamos, te aseguro que todo, desde las librerías hasta las salas de exposiciones, suelen estar llenos, porque los habitantes de estos barrios del centro de Madrid demandamos, porque yo soy el primero que los demanda, que por algo vivo aquí, pues demandan ese tipo de servicios culturales, demandan que haya un cierto tipo de librerías, demandan que haya conciertos, que haya vida cultural, que los teatros estén cerca y tengan funciones continuamente, todos los días de la semana, no solo la gente del centro de Madrid, sino que vienen de otras partes que saben que es aquí donde están todos esos centros culturales. A ver, aquí cuando hablo de cultura, y esto es importante reseñarlo, hablo de lo que habitualmente se conoce como alta cultura. Eso es importante. Es decir, servicios y productos típicamente culturales, lo que entendemos por cultura, o por alta cultura mejor dicho, y que por lo general vinculados a las artes, es decir, la literatura, la pintura, la música, el cine, la poesía, el teatro, bueno, a disciplinas académicas que no son propiamente un arte, pero que están relacionadas con la alta cultura, como puede ser la filosofía, por ejemplo, o el arte o la historia. Es un caso clarísimo, una conferencia, etcétera. Digo esto y lo remarco bien porque el concepto de cultura es mucho más amplio. Bien, he ido al diccionario de la Real Academia para saber exactamente qué es lo que recoge la Real Academia como cultura. Bien, la Real Academia define cultura con 3 acepciones. La primera de ellas es conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. La segunda, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. Y la tercera es una acepción ya en desuso que es culto religioso. Bien, cuando hablamos de cultura, solemos referirnos a la parte solo de la segunda acepción, es decir, de conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial de una época. Bien, grupo social, etc. Bien, esto es lo que, cuando hablamos de cultura, es a lo que nos referimos. Pero claro, cultura son también las tradiciones populares, que incorporan muchísima información histórica, artística, etnológica. Ahí tendríamos que meter, claro, naturalmente, las procesiones de Semana Santa, las fallas de Valencia, la tauromaquia en todas sus formas, bueno, los encierros de San Fermín, por supuesto, el deporte o lo que se conoce como artes populares, qué sé yo, el baile, la artesanía, etcétera. En fin, aquí podríamos estar hablando un buen rato sobre esto. Los que piden dinero para financiar la cultura, lo que están pidiendo es dinero para ellos, porque son los que fabrican cultura, los que fabrican esos servicios, ¿no? Y así se ahorran el disgusto de que sus obras culturales no sean aceptadas y tengan que buscarse otro trabajo. Así que es más sencillo, como te decía al principio, ir al poderoso, pedirle dinero, y si el otro te lo da, pues fenomenal, así no tengo necesidad de pasar por el mercado, de someter mi trabajo a la demanda, que lo mismo pues no está ahí, o está ahí pero no demandaba exactamente lo que yo oferto. Esto se ve muy bien
En el caso de las películas, claro, son caras de hacer. Una cosa es financiar una exposición pequeñita en un centro cultural que cuesta 4 perras y otra distinta producir una película, pues que se te va a lo tonto medio millón de euros sin esforzarse. Así que lo que quieren es que les paguen ese millón de euros, ya sea una o varias administraciones, sacar el dinero por ahí, o mediante impuestos revolucionarios como el de las televisiones, y luego ya da igual, ya está pagada la película. Ya da igual si la gente va a verla al cine, si compra el DVD, etcétera. Si se explota o no se explota las plataformas, es lo mismo, la película ya está hecha, la han visto unos cuantos y o no hace falta ni que la vean unos cuantos, lo importante es que yo ya he recibido y he hecho el trabajo y fuera, y mi cliente principal es la administración. En el caso del cine se ve claramente, pero ojo, no es el único, ¿eh? Así que, en fin, la mejor manera, por lo menos a mi juicio, de apoyar la cultura es participar de ella, es pagar por las creaciones culturales. Por eso hay que comprar los libros si se lee y no bajarse los piratas de internet, hay que pagar las películas y si quieres que se sigan haciendo películas, pues lo suyo es pagar por ir al cine y pagar por ellas. Si quieres que se sigan escribiendo libros y que haya una industria de escritores, lo suyo es comprar los libros. Tampoco estamos hablando de productos que cuesten miles y miles de euros, sino 10 o 20. Ir a conciertos, por supuesto, visitar los museos, ir a las exposiciones, así la industria existe porque se mantiene y la mantiene la propia demanda. Los apóstoles de la subvención lo entienden a la perfección este argumento, ¿eh? Cuando se lo explicas y se lo expones en alguna ocasión, que yo por lo menos que he tenido ocasión de discutir con ellos. Bien, no quieren seguir. El debate por lo general les molesta muchísimo. Seguimos con Herbert, que es colombiano, pero vive en Ciudad de México, y que pregunta sobre agua y ganado, concretamente sobre la cantidad de agua que consume el ganado. ¿Qué tanta cantidad de agua se requiere para la producción de carne de ganado vacuno? Me he encontrado con una especie de comparativa de Greenpeace que sostiene que es desproporcionada la cantidad de la misma para producir 1 kilo de carne. ¿Cuál es el impacto real y si existen fuentes sobre este tema? Te quedo muy agradecido por tu respuesta y por el programa. Saludos. Pues no lo sé, Herbert. Yo la verdad es que de animales no sé mucho, ni de animales salvajes ni de animales de granja. Procuro mantenerme alejado de ambos. Supongo, digo yo, vamos, te hablo un poco así chupándome el dedo y poniéndolo al aire. Supongo que dependerá del tipo de ganado, no todos son iguales, claro. No hará falta la misma cantidad de agua para los pollos que para las vacas o para las ovejas, o por las cabras, por ejemplo. Una parte del agua que consume el ganado, además, es pastando. Bueno, como nosotros, una parte del agua que hay en nuestro cuerpo nos ha entrado con la comida sólida y no a través de la bebida. Bien, pues ahí ya dependerá de dónde paste la vaca o la oveja en cuestión. Si está pastando en un prado agostado, pues durante el verano necesitará que le proporcionen más agua líquida, que le pongan más agua en el bebedero. Si lo hace en un prado de Asturias o de Galicia, pues la hierba ahí está verde, es frondosa y llena de humedad, así que algo más le llegará, algo más de agua con la comida, quiero decir. Pero hablo todo por puras suposiciones, no es que yo nunca he estado cerca de una vaca, cerca, nunca la he tocado ni nada por el estilo, he estado cerca, unos pocos metros y nada más, pero que no conozco nada de ganadería. Pero teniendo en cuenta que la cabaña ganadera mundial es muy grande, porque tiene que dar de comer a muchísima gente, el consumo de agua entiendo yo que será altísimo. Hace unos años leí que para que una vaca genere 1 litro de leche tiene que beber antes 4 litros de agua. Pero claro, si queremos seguir bebiendo leche y comiendo queso, pues no, y yogur y demás, todos los derivados, no nos queda otra que asumirlo, que es así, que para conseguir un litro de leche va a hacer falta 4 litros de agua y gestionar bien el agua, que es de lo que se trata. Algo que los ganaderos lo suelen hacer y hacer bien porque les va la vida en ello. La cantidad de agua en el planeta es la misma desde que se formó. Lo único que ha hecho es ir cambiando de estado y de situación. Puede estar en forma líquida, en el océano, por ejemplo, en un río, en un lago, forma gaseosa en la atmósfera, en las nubes que tenemos encima, o sólida, que es como están los glaciares o en los casquetes polares. O puede también habitar en el interior de los organismos vivos, dentro de nosotros mismos hay un montón de agua, o circular libremente en los océanos y en los ríos. Así que de lo que se trata es de gestionarla bien y no desperdiciarla. Ese mismo agua que ha bebido la vaca o la oveja en cuestión vuelve al medio ambiente, es decir, no desaparece de la ecuación, ni mucho menos. Pero de cualquier modo,
ya que hace referencia a un estudio de Greenpeace, que sí he leído yo alguna cosilla, no sé si era de Greenpeace o de otra asociación ecologista. A ver, en esto del agua los ecologistas lo han tomado por ahí, han tomado la linde y lo utilizan desde hace un tiempo como un argumento para otra cosa. No es que les preocupe que las vacas beban más o menos agua, lo utilizan como un argumento contra el consumo de carne, ya que se necesita más agua para sacar adelante una vaca que para cultivar un campo de cereales o de alcachofas, qué sé yo. Pero si prescindimos de la vaca, tendremos que prescindir también de su carne, de su leche, de su piel, vamos, productos directamente salidos de la vaca, y quien dice la vaca dice el cerdo, de los que la humanidad depende para su propia supervivencia. Y no hemos encontrado todavía un sustituto de la carne que dé de comer a toda la humanidad. Y además, como hemos hablado aquí en más de una ocasión con el tema este del veganismo, que cuidado que han entrado llamadas de contraescuchas sobre la cosa de los veganos, ¿no? A lo largo de los últimos años muchísimas, pues ciertas vitaminas como la B12 solo nos entran a través de la carne, además que incorpora muchísimos nutrientes. Bien, eso no ha existido. Y luego está, por supuesto, pues el hecho mismo de que, aparte de que la necesitamos, a mucha gente, no figuro yo entre ellos, pero a mucha gente le gusta mucho la carne, así que tendrían que dejar de comerla. Bien, vamos ahora con Mateo, que pregunta por mi opinión sobre la democracia. Muchas veces me cuestiono si la democracia, en realidad, en la praxis, es un sistema fallido, puesto que es un sistema que deja el poder de decisión de cuestiones, pues, de enjundia política y económica que requieren de una formación muy dilatada y específica a personas que no poseen en absoluto dicha formación. Bueno, entre las que por supuesto me incluyo, ¿no? Y bueno, y por descontado, pues la mayoría de los que votan y participan. Y al final, la política se ha convertido en un mecanismo de control de masas ignorantes y no tanto así en un mecanismo de toma de decisiones que de verdad pues estén meditadas y pretendan ser acertadas para el país, ¿no? Y que no busquen rédito político. Y bueno, por ejemplo, en el caso del referéndum del Brexit, que el peso de la decisión haya recaído en el Reino Unido más rural, pues no parece tener sentido. No creo que los que fueron a echar la papeleta en la urna supiesen con exactitud las consecuencias de lo que votaban. Y en el caso, por ejemplo, de un hipotético referéndum democrático de autodeterminación en Cataluña, que lo votarían, si llega a salir, pues nacionalistas con el corazón y no con la cabeza. Y ello supeditaría el futuro y el rumbo del pueblo catalán, y tampoco creo que eso fuese justo, no sé. ¿No crees que funcionaría mejor una especie de meritocracia más controlada para que no pudiera corromperse y con parámetros de elección que pudiesen controlarse y que fuesen imparciales? Porque, por otra parte, reflexiono sobre lo que ocurre en Singapur y a veces parece que al ser humano lo que mejor le viene es una especie de líder autoritario benévolo. En resumidas cuentas, me da la impresión de que las democracias no funcionan o solo funcionan cuando el nivel medio de la ciudadanía es medio decente en cuanto a formación y sentido del civismo. No sé, a ver qué te parece. Un fuerte abrazo y enhorabuena por el programa. Soy un gran admirador tuyo. Bueno, Mateo, la democracia es, no sé cómo denominarla, el peor sistema político, exceptuando todos los demás. No sé, puestos a elegir entre una democracia y una tiranía, yo me quedo con la democracia, desde luego. El problema aquí, de cualquier manera, es el término, porque pocas palabras están más desgastadas y envilecidas que la palabra democracia. Recuerda que los regímenes de partido único de Europa del Este se denominaban democracias populares. La antigua Alemania del Este, que era una tiranía espantosa, se llamaba República Democrática Alemana. De democrática no tenía absolutamente nada, por lo menos democracia tal y como la entendemos en Occidente. Bueno, que el propio Francisco Franco hablaba de democracia orgánica, de que su régimen era una democracia también, como la de Francia o la del Reino Unido, pero una democracia particular, digamos adaptada a las necesidades españolas, y le puso el apellido ese de orgánica. Así que, como ves, hay que ponerle un apellido. Los comunistas le suelen ponerlo de popular, solían ponerlo de popular, y en el franquismo pues se puso lo de orgánica. Mira, de todos los sistemas que ha ido ensayando la humanidad a lo largo de su historia, sistemas políticos, han sido unos cuantos, ¿eh? El menos malo
hasta la fecha por lo menos, ha sido el de la democracia liberal, que se traduce en un gobierno representativo bajo el imperio de la ley, esto es importantísimo, sometido a contrapesos institucionales y con sus poderes muy recortados por la sociedad civil. Y que, por supuesto, contemple todo tipo de libertades civiles. Bien, ese es el sistema sobre el que se han construido las sociedades más libres y más prósperas de la historia de la humanidad, que son las de Estados Unidos, Europa y el Japón. Bueno, y habría que incluir Canadá o Australia, esos son democracias liberales. Luego lo del tirano benévolo, del que hablas con tanta soltura, no sé, quizá pueda parecer atractivo sobre el papel, a mí no me lo parece, pero bueno. A quien sí se lo parezca, y me consta que hay muchos que dicen, no, aquí lo que hace falta son de sus raíces en cierto caudillismo, el Salvador, ¿no? El hombre fuerte que llega y resuelve todos los problemas porque en realidad es bueno. Y hay gente que está a favor de aquello, ¿no? A ver si aparece por fin un tirano benévolo y nos saca de nuestros problemas. Bien, a quien le parezca eso del tirano benévolo como algo realmente atractivo, tendría que plantearse primero la benevolencia misma del tirano. Porque será benevolente para unos y malevolente para otros. Y la sociedad no es más que la suma de todos los que la conformamos, así que no todos compartimos los mismos intereses, no lo olvides. Y a fin de cuentas, al margen de que sea, pongamos por caso que es benevolente para una gran mayoría, una inmensa minoría, bien, no será más que un tirano, incluso siendo extremadamente benévolo. Un tirano que imponga su voluntad a todos los demás sin que pueda hacerse nada para impedírselo. Mira, Mateo, de lo que se trata es de desconfiar siempre del poder, y no hay mucho más. No creer que el poderoso va a hacer un país mejor. Nada más, hay que tenerlo ahí para ciertas cosas, pura administración, de lo básico, lo más esencial de la vida en comunidad, y ya está. Al poderoso hay que atarle corto y vigilarle, no entregarle un cheque en blanco por muy benevolente que se diga. Eso de entregar el cheque en blanco a los políticos es una tentación tristemente habitual. Bien, seguimos con Adrián, que tiene una reflexión sobre España y la Unión Europea. Veo que muchos liberales, de hecho la mayoría, la inmensa mayoría, defienden que España se mantenga en el euro por todas las ventajas que recibe, con la moneda única, con el libre intercambio de mercancías, con las subvenciones que se reciben, no solo a infraestructura, sino también mucho al campo. Y claro, este dinero tiene que salir de algún lado. Esto que se llaman derechos positivos, ¿no? De que alguien te los tiene que pagar. Entonces, yo me pregunto, sí, es cierto, España se ha beneficiado muchísimo de estar en la Unión Europea y gracias a otros países que aportan mucho dinero a la Unión Europea, como Alemania, como Inglaterra, o como Francia, o como otros países, pues ese dinero ha ido a nosotros y nos ha permitido vivir mejor y tener un país en definitiva más próspero. Pero yo pregunto, ¿es moral que los alemanes, que los ingleses, que los franceses o que otros paguen nuestra prosperidad? ¿No sería más moral, yo qué sé, no estar en la Unión Europea y no recibir estos beneficios o incluso estos privilegios, se podría decir? Aunque seamos más pobres, pero ¿acaso no es inmoral esta prosperidad que tenemos a costa de los demás países? Me lo pregunto yo. Porque yo creo que, yo entiendo que eran alemanes que vean que el dinero que ellos pagan en impuestos, que no es poco, que vayan a países como el nuestro, y sí, nosotros vivimos mejor gracias a esto, pero ¿es moral? ¿Es moral que los liberales defendamos estar en la Unión Europea para recibir una serie de subvenciones y una serie de ventajas que son inmorales porque no provienen de nuestro esfuerzo y del trabajo de la gente de este país, sino del trabajo de gente de otros países? No sé, sí, de forma pragmática, pues estar en la Unión Europea pues es beneficioso, ¿no? Pero ¿es moral ese beneficio? Pues nada, dejo ahí la pregunta. Un saludo y muchas gracias. Enhorabuena por el programa. Pues mira, Adrián, España es contribuyente neto de la Unión Europea y lleva algo así como 5 años en esa condición. Es decir, que pone más de lo que se lleva en materia de fondos. Debería ser receptor neto, por poco, unos 1.500 millones de euros al año. Pero como no ha empleado todos los fondos en estos últimos años, todo lo que le habían entregado, pues es de hecho un contribuyente neto. De cualquier modo, las cantidades que se entregan en fondos estructurales, ya sabes, los FEDER, los FEOGA, los FEP, etcétera, son muy pequeñas en comparación con el PIB. En un año normal se transfieren de unos países a otros, estamos hablando de la transferencia total, unos 40.000 millones de euros. Ten en cuenta que el PIB nominal
de la Unión Europea es de 15 billones con B de euros, así que esos 40.000 millones son una fracción minúscula del PIB total. Vamos, en resumidas cuentas, que nuestro bienestar no depende de la Unión Europea, que los fondos que se reciben van a capítulos muy concretos como cofinanciación de obras públicas, infraestructuras o ayudas a la agricultura. Los beneficios de la Unión Europea no son eso, no son esas ayudas que reciben unos pocos para cosas muy muy concretas y que además la cuantía es pequeña. Los beneficios de la Unión Europea son disponer de un mercado inmenso, formado por 27 países de renta alta y 450 millones de habitantes. Bueno, a 19 de ellos podemos acceder pagando con la misma moneda y una regulación similar, que favorece mucho las inversiones. Bien, esa es la parte buena de la Unión Europea y la que se debe mantener. Es decir, un área de libre comercio y libre circulación de personas, capitales y bienes muy grande, con la misma moneda y una regulación común. Lo de los fondos estructurales, estos de cohesión, está bien para financiar algunas cosas, como autopistas o vías férreas, pero no han sacado de pobre a ninguna región de Europa que ya lo era antes de empezar a recibir estos fondos, ni han arruinado tampoco a ninguna región rica. Es un fondo que Bruselas reparte para cohesionar el territorio, así que ve olvidándote de eso. España aporta a la Unión Europea de promedio unos 10-12 mil millones al año y reciben fondos estructurales aproximadamente lo mismo. Lo comido por lo servido, vamos. El PIB de nuestro país ronda el 1,5 billones, así que con B, ¿eh? Así que calcula lo que suponen esos fondos sobre el PIB, una minucia, un porcentaje ridículo. Lo notan ciertos agricultores y la propia administración cuando quiere, por ejemplo, pues terminar una autopista o hacer un canal de riego. Sabe que hay un dinero ahí, lo solicita, no siempre se lo entregan, claro. Pero vamos, en buena medida es dinero propio que previamente se ha transferido a la Unión Europea. Así que, Adrián, quítate de la cabeza esa idea de que en España vivimos de la Unión Europea, porque no es cierto, vivimos de nuestro propio trabajo. Bien, ya terminamos, vamos con Carlos, que es de El Salvador y que nos habla de Nayib Bukele, del que hablaba yo mismo esta misma semana a raíz de lo de la Bitcoin City. Quiero agradecerte primero por tus programas y por la manera clara y realmente asertiva en la que llegas a las conclusiones muy, muy documentadas que tú tienes. Lo segundo es decirte que como salvadoreño en el exterior, mi posición con respecto a Bukele no es fanática, pero sinceramente pienso que no es tan mal presidente comparado con todos los que hemos tenido antes. Y que aunque se le puede tachar de arriesgarse con las ideas, por primera vez en mucho tiempo los salvadoreños en el exterior podemos sentir un poco de orgullo con respecto a lo que pasa dentro de nuestro país. También con las cifras que da de aprobación del presidente están un poco bajas comparados con lo que realmente se vive con él. La aprobación que tiene Bukele es súper alta, casi yo diría de un 90%. Eso le da a él cierto rango de maniobra que otros presidentes no han tenido. Además, con lo del Bitcoin, si bien es cierto que todos tenemos cierta desconfianza inicial porque es una tecnología nueva, porque no entendemos muy bien cómo funciona, la gente está usándolo mucho para enviar dinero desde fuera a El Salvador. Somos más de 1 millón de salvadoreños afuera y estamos usándolo. Yo lo he usado varias veces. Solamente eso, Fernando, y de nuevo agradecerte por tus programas y que no tomes a mal el apoyo que tenemos nosotros los salvadoreños por Bukele, porque nos ha dado una cosa que no teníamos nosotros en mucho tiempo, y que es orgullo de ser de un país pequeñito y que en el que todos tuvimos que irnos y deseamos que todo salga bien. Pues mira, Carlos, yo con Bukele ni entro ni salgo. Me limito a constatar lo que hay y lo que está sucediendo en El Salvador, nada más. En principio, con un país tan pequeño como el de El Salvador, 6,5 millones de habitantes, pues no debería casi ni fijarme en lo que sucede en su interior. Pero Bukele ha conseguido que se hable de El Salvador en todo el mundo. Y ojo, no siempre para bien. Esto del Bitcoin, con lo que está ahora, tiene sus luces y sus sombras. Mira, yo personalmente soy partidario del Bitcoin y de las criptomonedas, así en general. No sé qué tal saldrá esto y si llegarán a sobrevivir, eso ya lo dirá el tiempo. Por ahora, sabemos que hay interés en ellas, porque no hacen más que subir de precio. Solo sabemos, no hay más que echar un vistazo como la tendencia del Bitcoin de los últimos años. Pero esto es un hecho que está ahí, no hay que más que mirar la gráfica, y lo que nos está diciendo esa gráfica es que hay interés en el Bitcoin y en las criptomonedas en general.
Pero no olvides que las criptomonedas nacieron y se mantienen para aislar la moneda del poder y del que manda y de los poderosos. Bukele es presidente de un país, vale, país pequeño, pero presidente a fin de cuentas, por lo que está movido por intereses políticos. No sé, no parece que alguien así pueda favorecer la expansión y consolidación de las criptomonedas. Al contrario, probablemente se esté sirviendo de eso y además lleva muchos, y además es que lo estamos viendo, se las toman a broma y las asocian a personajes extravagantes como el propio Bukele, que preside un país dolarizado en el que, y esto te lo aseguro, y lo sabes tú mejor que yo que para algo eres salvadoreño, el menor de sus problemas es el de la moneda. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos ya la contrarréplica de hoy. Mañana será día 13, lunes y 13, que no es martes, así que la mala suerte no va a ser tan grande como si cayese en 13, como si el 13 cayese en martes. Ya sabéis aquello de martes 13, en 13 y en martes ni te cases ni te embarques. Bien, este lunes y 13 nos podremos casar y nos podremos embarcar. Yo no voy a hacer ninguna de las dos cosas, pero bueno, si alguno lo tenía planificado, podría ser hasta un buen día, justo antes de las Navidades. Bien, queridos amigos, pues nos volvemos a escuchar mañana.